Prácticamente la relación que vamos a hacer es la de leva bastidor o leva seguidor, pero una de las principales situaciones es saber dibujar correctamente la leva, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que esto lo voy a volver a acomodar, a veces pasa. Voy a quitar esta relación de posición, la voy a desactivar por el momento. Entonces ya me permite mover el bastidor. El profe no está mostrando nada. ¿No estoy mostrando nada? No. No. Ah, ok. Perdona. ¿Ahora sí? Sí, ya, ahora sí. Ah, perdona. Bueno, esta es la relación que quiero que hagan, la de leva bastidor. ¿Sí? Entonces está muy sencilla. En muchos tutoriales hacen toda una estructura para hacer esto. O sea, colocan aquí una placa, hacen la placa con una perforación para poder hacer esto. O pues como yo lo hice, lo pueden hacer con puras relaciones de posición de planos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, vamos a hacer todo esto desde cero, ¿sí? Para que vayan siguiendo más o menos las piezas, los procedimientos, pero si se pierden por algo, pues lógicamente, pues están los tutoriales, ¿no? Entonces, voy a empezar en este caso con archivo. Voy a crear un nuevo ensamblaje. Y mi ensamblaje nada más voy a cuidar, voy a cerrar esto, voy a cuidar el guardarlo en una carpeta que a lo mejor se llame nuevo carpeta. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, leva solid clase 2. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner como el ensamblaje 1. Y pues voy a empezar por crear mi leva, ¿no? Entonces eso realmente está, pues entre paréntesis, algo sencillo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos crear, por ejemplo, un nuevo archivo, una nueva pieza. Le voy a dar clic a aceptar. Voy a checar que se esté guardando en la carpeta correspondiente, que está en la leva solid 2. Le voy a poner aquí el nombre de leva. Y pues lo que tenemos que activar en este caso es el complemento de Toolbox, ¿no? Recuerden que este complemento de Toolbox, aparte de habilitarnos las opciones de incluir los elementos que estaban aquí a la derecha, o sea, de importar diferentes piezas, también nos abre esta herramienta, ¿no? Entonces, ya les pasé también ahí en los tutoriales, pues prácticamente un tutorial de cómo crear una leva, ¿sí? En el que tienen que seleccionar, como les había dicho anteriormente, todos estos parámetros, ¿no? O sea, el sistema métrico, el tipo de leva que va a ser circular, el tipo de empujador que va a ser de traslación, el diámetro, ángulo inicial, todo esto, ¿no? ¿Sí? Posteriormente tienen que colocar estos movimientos, si es un tipo de leva externa, o sea, de contacto externo, tienen que cuidar que sumen los 360 grados, y pues lógicamente esto quiere decir que no va a haber un cambio de radio, eso es lo que significa parada durante 40 grados, después va a haber un cambio, si el radio inicial es de 20, va a cambiar a 30 durante 80 grados, después se va a mantener en 30 durante otros 60 grados, después va a bajar a 20 a lo largo de 90 grados y después va a mantenerse en 20 de nuevo en 90, ¿no? El radio inicial tiene que ser igual al radio final, ¿sí? Para que tenga congruencia su leva, o sea, quiere decir que aquí está en 20, sube en 30, después baja en 20, sigue y vuelve a estar otra vez, ¿no? Y ya con eso termina en 20, inicia en 20 y los movimientos son 360 grados, ¿no? ¿Sí? Si no tienen ninguno de esos parámetros bien, o sea, que el radio inicial sea igual al radio final, o sea, pueden tener muchos cambios aquí, pero el radio final tenga congruencia y que esto esté completamente cerrado, les va a dar problemas. En la creación, pues lógicamente aquí es el diámetro externo de la leva, la longitud del cubo de la leva, el diámetro y la longitud del cubo de la leva, de la perforación, que en este caso lo estamos colocando de 10, la profundidad de la pista y el tipo de leva que normalmente se utiliza en los tutoriales es esta, ¿no? Con este tipo de superficie que es interna. La que es ambas es cuando a un círculo ustedes le hacen el camino de la leva y ponen un bastidor de doble contacto, que termina siendo el mismo proceso que la leva, o sea, que lo sube y que lo baja, pero pues ya mecánicamente tiene la restricción en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Pero normalmente la que estamos haciendo en cualquier tutorial es esta interna, ¿sí? Entonces, ya que tengan estos parámetros así, están en un tutorial también, ¿sí? Pero si no pueden ver este video y lógicamente le ponen captura o lo guardan, ¿sí? Creamos nuestra leva, se pone a trabajar, finalizamos,
ya tenemos creada nuestra leva, ¿no? Pero se van a dar cuenta de que tiene un pequeño problema que en todos los videos que van a encontrar de tutoriales no tiene, que es que esta área tiene estas divisiones, ¿no? Esto que se ve aquí, ¿sí? Entonces, la relación de leva te pide que selecciones una cara y esa cara es todo el recorrido en el que va a tener el bastidor, ¿sí? Como se puede ver aquí en el ensamblaje, o sea, seleccionas una cara para la relación de posición, ¿no? Entonces, en muchos tutoriales hacen muchas cosas, hacen instrucciones, hacen cortes, hacen una instrucción dejando un caminito aquí bien delgado en el que ahí es donde ponen la relación de posición. O sea, hay muchas cosas, pero al final termina dando muchos problemas. O hay quien mejor dibuja la leva, o sea, literal hace un plano y pues hace la leva a mano, pero cualquiera de las dos soluciones pues no es la más correcta y más porque ya tenemos una herramienta que nos ayuda con todo este aspecto, ¿no? Entonces, como pueden ver, la leva se hizo con 2 operaciones. Ahorita nada más la voy a guardar. Le voy a colocar aquí la pieza de leva para que me la sobrescriba. Dice que sí. Es que ya está abierto. Bueno, voy a poner leva clase. Ok. Entonces, lo que les decía es, si notan esta leva se hace de 2 operaciones, ¿no? La primera es la operación de revolución, que prácticamente lo que hizo fue, voy a desactivar esta operación de corte para que la vean. ¿Dónde está suprimir? Ok. Lo que hizo fue hacer este círculo, ¿no? O sea, este círculo de este diámetro para hacer, lógicamente hace este plano y después lo revoluciona, ¿sí? O sea, hace este plano, esto que ven aquí, lo revoluciona y ya le da este círculo, ¿no? Y posteriormente ya hace esta operación de corte, la voy a desuprimir y ya le queda la leva, ¿no? El único problema de hacer eso es que como esto lo está haciendo con diferentes líneas, o sea, literal, si nos acercamos, esto lo hace con una línea de este punto a este punto, una línea de este punto a este punto, y así continúa a través de todo esto, ¿sí? Nos da estas pequeñas divisiones o estas caras independientes. Entonces, la manera más sencilla en la que lo pueden resolver es editando este croquis. Si nos vamos aquí y editamos este croquis, lógicamente estos puntos ya los dio el software, les va a quedar algo así, ¿no? Para que no nos estorbe todas estas líneas, entonces lo que voy a hacer es que voy a desactivar esta revolución, la voy a ocultar, ¿sí? Para no verla y que no me traiga ningún problema, o en cuyo caso podría desactivarla, ¿no? Pero ahorita con el puro hecho de ocultarla ya está bien, ¿sí? Entonces, esto es lo que se utilizó para hacer la operación de corte, esto que tenemos aquí. Ok, Manuel Asensio y José Alberto Pineda. Ok, más permitir oral, José Alberto Pineda. Aquí estás. Creo que ya tienes permiso, José Alberto Pineda, para grabar desde hace rato. Sí, nada más les había dicho a ellos para que levantaran la mano. Ok, ok. Entonces, ya que tienen esta figura, tienen este problema, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a seleccionar una de las líneas que tenemos aquí. Aún no se puede. ¿Mande? Que aún no puedo grabar. No, Manuel Asensio. A ver si ya. Ya, gracias. Ok. Entonces, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todas las líneas, ¿sí? De esta manera. Entonces, como lo demás está oculto, se van a seleccionar todas estas líneas, todos estos cuadros. Le podemos dar clic a mostrar selección y nos va a aparecer todos los arcos y todas las líneas, ¿no? O sea, van a ser 2 arcos y todas las demás, no sé cuántas son, como 180 líneas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a desactivar esta línea que hice para construcción. Entonces, todas las líneas se van a hacer sólidas y ahora lo vamos a volver a activar. Entonces, todas las líneas se van a hacer constructivas. O sea, quiere decir que todas estas líneas que están aquí ya no las va a tomar en consideración para hacer el corte. Si nosotros nos salimos de aquí, te va a dar un error. Te va a decir, oye, yo no tengo ningún perfil para extruir. O sea, tengo puras líneas constructivas, pero no tengo ningún perfil para extruir, ¿no? Porque estas líneas son nada más para nosotros. El software ya no las ve, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la parte superior,
le van a dar clic derecho a esta herramienta y aquí aparecen todas las opciones de los menús que pueden personalizar. O sea, por ejemplo, si quisieran poder añadir una presa, tendrían que activar el toolbox, ¿no? Para poder añadir alguna pieza. El menú de dibujo, por ejemplo, si ya lo conoce. A las anotaciones que ustedes colocaban en los planos. Lógicamente, estos menús solamente están activadas para que las puedas utilizar cuando tengan sentido. O sea, yo ¿por qué pondría anotaciones ahorita en este dibujo tridimensional, ¿no? Las anotaciones se ponen, por ejemplo, en un plano, ¿no? O, esto es muy importante, ya más avanzado, aquí pueden correr macros para los que llevaron micro. O sea, pueden poner ahí sus contactos directamente tipeando código y ya con eso pueden hacer que el Solid ejecute rutinas como si fuera una programación en Solid, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa es esta. Le van a dar clic aquí y van a activar esta que se llama herramientas SP-Line. Al activarlo les va a aparecer este pequeño menú que tengo yo aquí a la derecha. Este es el menú de herramientas de SP-Line. Ok. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar de nuevo todas las líneas. Se va a tardar un poquito. Y ya que se seleccionen todas las líneas, lo que vamos a hacer es que vamos a deseleccionar este eje, ¿no? Eso se hizo nada más manteniendo control, presionando el eje, entonces ya quedan seleccionadas todas las demás y vamos a seleccionar esta herramienta que se llama ajustar SP-Line. Y lo que va a hacer esto es que va a crear un SP-Line todo homogéneo, ¿sí? Con los diferentes puntos de la línea de construcción que nosotros le damos. O sea, que va a crear un SP-Line de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, ¿sí? Entonces, entre más pequeño es este número, más preciso va a ser el SP-Line. Si notan, aquí hay una pequeña diferencia, pero hablamos de una muy pequeña diferencia, pero es la única manera de hacerlo homogéneo, o podemos poner este tamaño todavía más pequeño para que esté más justo el radio, ¿no? Para que sea más preciso todavía, ¿no? Entonces, si nosotros le damos aquí a ajustar SP-Line con esas restricciones y le damos a aceptar, se va a poner a trabajar la computadora un momento y ya nos crea un SP-Line de toda nuestra leva, ¿no? Que prácticamente tiene la misma dimensión, ¿sí? O sea, si nos acercamos, sí está teniendo una pequeña intersección con los puntos, nada más es esa pequeña diferencia entre SP-Line y la línea constructiva, ¿no? Pero si ya nos alejamos, se van a dar cuenta, o sea, que la diferencia es prácticamente muy pequeña. Entonces, si salimos del croquis, automáticamente la operación se reconstruye, pero ocultamos la revolución, ¿no? Entonces, ahora nada más le voy a decir, ¿sabes qué? Si quiero que me muestres revolución, y ahora ya tenemos una leva uniforme, ¿sí? Una leva que ya tiene las mismas características que tiene la herramienta, o sea, ya tiene los 40 grados, los ángulos que estoy colocando de reposo, ¿sí? O sea, estoy utilizando la herramienta correctamente, pero ya me permite ver la leva como realmente se tiene que ver, ¿sí? Cuando lo mandas a fabricar, y además que aquí ya no voy a tener ningún problema con la relación de posición, ¿sí? Prácticamente al hacer esto, ya todo lo demás va a ser igual a cualquier otro tutorial, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ya que tenemos guardada esta pieza, ¿sí? Ahora vamos a crear el bastidor y los ejes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a crear una nueva pieza aquí en archivo, nuevo. Voy a crear una pieza y le voy a colocar, por ejemplo, como nombre, guardar como, y le voy a colocar, por ejemplo, eje leva clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas dimensiones que yo coloqué aquí hacen este diámetro de 10 y de la longitud no estoy muy seguro, entonces le voy a dar aquí a medir. Voy a checar la longitud entre esta cara y esta cara. Y ya me da una distancia de 30 y nada más para confirmar, el diámetro de esto según yo es de 10. Es de 5, perdón. Qué bueno que confirmé, 30 y 5, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a lo que ya hicimos con los engranes. Va a ser un pequeño eje que bien yo puedo desactivar. Entonces, me voy a ir a operaciones, voy a crear un nuevo plano y habíamos dicho que el diámetro de mi bastidor era de 5. Ahorita le pongo el tamaño. Bote inteligente, el diámetro va a ser de 5. ¿Listo? Y simplemente voy a salir de esto y lo voy a extruir a una distancia de 30, ¿no?
5 y 30, ¿no? Entonces ya lo único que me hace falta, igual que con los engranes, es que voy a crear, lógicamente, en un plano, que lo voy a colocar aquí, voy a crear mi círculo, lo voy a colocar en la cota para que quede correctamente referenciado y lo voy a colocar, por ejemplo, de 7. No hay ningún problema con este tamaño, es nada más un tope. Ya dentro de las operaciones, pues voy a extruir la base a un tamaño que igual es irrelevante, es nada más un tope, lo voy a colocar de 5. Entonces ya tengo mi primer tope y lo voy a colocar mi segundo tope de este lado, ¿no? Igual para hacerlo simétrico, nada más porque nos gusta hacer las cosas simétricas, lo voy a colocar de 7. Hacerlo de croquis y la distancia igual va a ser de 5, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos nuestro eje. Le voy a dar clic a guardar. Ya tenemos nuestro eje, nos hace falta nuestro bastidor y el camino de nuestro bastidor, ¿no? Si el diámetro de esto que está aquí, de la cuestión de la leva, es de 10, que según yo es de 10, la distancia es de 10, la recomendación es que el bastidor sea más pequeño, o sea, exactamente el mismo tamaño, pero nunca más grande que lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, yo lo voy a crear de la perforación de 7 y el bastidor va a ser de 6. Ok, entonces me voy a ir a crear una nueva pieza, de nuevo, archivo, nuevo, pieza. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a crear la base en la que se va a sujetar mi seguidor para mi línea, ¿no? Voy a utilizar esta operación que es para crear, bueno, este origen ya no me está causando problemas. A ver, déjenme ver el croquis, voy a cerrar esto. Listo. Entonces, voy a crear aquí un rectángulo que venga del eje central. Rectángulo. Así. Y pues las dimensiones aquí igual son irreverentes, pero si yo quiero hacer aquí la perforación de 7, puedo dejar un tamaño, por ejemplo, de 10. De 10. Y voy a colocar un círculo aquí en medio. Y voy a crear aquí un diámetro de 7, ¿no? Que es el que va a tener nuestro bastidor o nuestro eje. Entonces voy a salir del croquis. Y aquí simplemente es igual irreverente, pero si lo queremos un poquito para que no sea un cubo, lo voy a dejar de 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí es donde va a caer nuestro eje de nuestro seguidor para nuestra leva. Entonces guardamos. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, base seguidor. Entonces, ya lo único que me hace falta hacer es dibujar el seguidor. ¿Sí? Es algo sencillo. Igual nuevo, pieza. Habíamos dicho que tenía un diámetro de 7. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar directamente el seguidor, o sea, la parte que va a tener contacto con la leva. Eso lo voy a hacer aquí en croquis. Y lo primero que voy a hacer es crear una pequeña línea constructiva. La voy a crear hacia arriba. Estas dimensiones después las voy a cambiar, pero por lo pronto voy a decir que prácticamente la longitud del bastidor va a ser de 10, ¿no? Ahora ya voy a crear líneas normales y estas tienen que ser de 3 si queremos que el resultado nos dé de 6. O sea, el resultado me refiero a, como esto lo voy a unir a la punta del bastidor y el bastidor va a ser de 7, entonces estas las voy a colocar de 3. Esta después puede cambiar, ¿no? Y ya nomás voy a crear un círculo aquí, que igual yo puedo mover aquí el diámetro. Le voy a colocar, por ejemplo, de 5. Si queda muy chata la punta, la puedo bajar para que sea, por ejemplo, de 4. ¿Ok? Y ya nada más voy a crear una línea de este punto a cualquier parte de esta circunferencia, ¿no? Puede ser aquí, así. Y posteriormente que ya creé esta línea, selecciono manteniendo control este cuerpo y le digo que la relación sea tangente, ¿no? Y ya con esto de especificar que son tangentes, ya queda correctamente delimitado.
porque solamente va a haber una posición en la que una distancia de 30, una distancia de 10 a un círculo que es de 4 va a ser tangente, ¿no? Entonces selecciono este elemento y les digo que quiero una relación tangente, ¿sí? Entonces ya con esto ya puedo modificar mi punta a mi criterio. Si yo quiero la punta más pequeña, yo puedo cambiar este diámetro y lo puedo colocar, por ejemplo, de 2.5. Se hace más pequeña la punta, el área del bastidor va a ser esta. Si la punta queda muy larga, por ejemplo, puedo modificar esta distancia. La voy a colocar, por ejemplo, de 8. Ok, ya se ve una punta más o menos. Ya que tengo esto, lo único que me hace falta es recortar este elemento para que se haga una punta completa. Esto se hace con recortar entidades. Y ya que tienen este recorte inteligente, prácticamente tienen que pasar la tijera por lo que quieran eliminar. Entonces doy clic, corto, doy clic, corto, ¿no? Ya con eso ya tenemos un objeto, ¿sí? Que va a ser nuestra punta de contacto para nuestra leva. Entonces simplemente le voy a hacer una operación de extrusión. Y en este caso, si tiene dimensión 10, yo le voy a colocar una dimensión más pequeña, por ejemplo 5. 5. Voy a irme a la parte superior, voy a crear un croquis en esta cara. La vista la cambio con doble espacio. Y voy a crear una línea constructiva nada más de este punto céntrico a este punto céntrico para encontrar exactamente la mitad de mi pieza en donde voy a crear mi circunferencia, ¿no? Que va a ser aquí. Y habíamos dicho que este tendría que tener un diámetro de 7. Si como en este caso quedó muy ancho la punta de mi bastidor, ahorita voy a terminar esta operación y luego modifico el otro, ¿no? Esta altura ya es indistinta. Simplemente todo el camino que va a tener mi punta, ¿no? Entonces, como quedó muy ancho esto, nada más voy a modificar esta operación. Y en vez de que sean 5, por ejemplo, le voy a colocar una distancia, por ejemplo, de 3. Y listo, ya con eso ya tenemos nuestra punta de nuestro seguidor, ¿sí? Y el área de contacto con la leva, pues va a ser esto, ¿no? Toda esta parte, esta cara, ¿sí? Entonces ya igual nomás lo guardamos. Vamos a colocar seguidor leva, ¿no? Ahora nos vamos a regresar al primer ensamblaje, al ensamblaje 1 en el que no tenemos ninguno de los componentes y vamos a empezar a agarrar cada uno de los componentes de manera individual. Lo primero que vamos a hacer es ajustar la posición de la leva. Entonces, lo primero que vamos a incluir va a ser el eje de la leva, ¿no? ¿Sí? Y incluyendo aquí el eje de la leva, que es donde se va a ajustar la leva, aquí simplemente podríamos darle clic derecho y fijarlo, pero yo por costumbre siempre me gusta alinearlo con los diferentes planos, ¿no? Entonces es prácticamente lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este caso se le acomoda mejor esta vista alzada. Voy a colocar una relación de posición entre esta vista alzada y este plano. Voy a colocar primero que tienen que ser paralelos y después lo voy a colocar que tienen que ser coincidentes, ¿no? Creo que aquí me agarró, ok, entonces necesito que me agarres esta, ok. Ya se hace más pequeño y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero una relación paralela, perfecto. Posteriormente quiero que igual entre este plano y esta vista alzada, para verla podemos dar clic aquí. Yo quiero una distancia y esta distancia yo quiero que sea de 0. Agregar eso, a ver cuál otra relación estoy rompiendo. Si no me llevo dos relaciones de posición. Paralelo, distancia. Órale, pues esta es la que estoy queriendo colocar. Vamos a editarla. A ver qué problema hay con esta relación de posición. Entre la cara y el eje va a ser una distancia de 0. Pues sí, ¿no? Órale, quién sabe qué está pasando. A ver, como que algo seleccioné mal. Entre esta cara y esta cara tienen que estar en paralelo. Lo voy a eliminar. Sí. Voy a editar esta operación para ver si se seleccionó algo raro. No, no estoy seleccionando distancia. Es una relación en paralelo nada más.
¿No es porque está fija la pieza? Creo que sí, ¿verdad? Se me olvidaba que la primera que importas está como fixed. Qué bueno que me acordaste, gracias. Buenas. Nomás. Estoy en clase ahorita. Entonces ya nada más, ahora sí voy a colocar la relación de distancia, ahora sí, entre los diferentes planos. Era el alzado, ahora sí va a ser una distancia de 0. Le voy a dar clic a aceptar. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es, en este eje, para las demás relaciones de posición, lo que puedo hacer es activar sus planos, ¿no? O sea, puedo activar para visualizar este plano y para visualizar este plano, de esta manera. Y ahora voy a colocar relaciones de posición entre los diferentes planos. O sea, puedo colocar, si esta es la vista de planta, entre esta vista de planta, y puedo colocar el hecho de que va a ser paralelo, ¿no? Y después, entre esta vista de planta y esta vista de planta, colocar una distancia que va a ser de 0. Y para restringirlo correctamente, pues lo único que me falta es la vista lateral, ¿no? Entonces, de la misma manera, entre la vista lateral y la vista lateral, la voy a colocar una relación paralela. Y de nuevo, entre la vista lateral y la vista lateral, puedo colocar una distancia de 0. Entonces, con todo lo que hicimos es lo equivalente a hacer un fixed, es prácticamente lo mismo, ya no se puede girar en ningún sentido, pero esta pieza o este plano ya queda directamente alineado y a la misma posición que estos planos que son de mi ensamblaje, y ahorita van a ver por qué eso te ahorra algo del trabajo, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a insertar la leva, que creo que se llama leva clase, es esta, ¿ok? Y ya las relaciones de posición, yo creo que ya saben, no hay ningún problema. La primera relación de posición va a ser una relación de posición en paralelo. Va a ser entre esta cara que tenemos aquí y esta cara que tenemos aquí. Va a ser una relación en paralelo. ¿Sí? ¿Listo? Ahora nada más lo que voy a hacer es una relación concéntrica entre esta cara y esta cara. Perfecto. Lo voy a mover un poquito a la derecha y ya nada más voy a poner una relación de distancia entre esta cara y esta cara a una distancia de 0, ¿no? Ya con eso ya tenemos nuestra leva, que ya se puede girar. El bastidor no se gira para nada, lo único que se gira es la leva. Y una de las cosas que les quiero mostrar es, cuando ustedes giran una pieza, se gira también su plano. O sea, quiero que vean la posición del plano alzado. Entonces yo si lo giro, el plano alzado de mi pieza gira junto con la pieza, ¿no? Eso muchas veces nos trae muchas ventajas, pero como en este caso nos trae unas desventajas en el cual el bastidor yo no lo voy a poder colocar de ninguna manera con ningún plano de la leva, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es insertar el siguiente componente, que en este caso va a ser, creo que se llama base seguidor. Sí, es este. Le voy a dar clic a aceptar. Y pues prácticamente lo primero que tengo que hacer es, voy a alinear esta pieza. Esto se hace manteniendo el clic derecho, o sea, el clic derecho de su mouse permite girar las piezas sobre sí mismas. Entonces voy a colocar una relación de posición. Voy a colocar una relación de posición paralela entre este elemento y este elemento. ¿Sí? Nada más para asegurarnos que queden correctamente alineados. Aceptar. Ya que están en paralelo, voy a colocar una distancia entre este elemento y este elemento. Igual a una distancia de 0, ¿no? Ahora necesitamos restringir este elemento, pero no lo podemos restringir contra nada más de la leva porque todos los demás planos están cambiando. Entonces es donde nos basamos en utilizar nuestro eje fixed, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que alinear este elemento con respecto a este eje. Entonces ya nada más vamos a poner relaciones de posición, por ejemplo, entre esta cara, que es de mi base, ¿sí? Con respecto a estos planos. ¿Por qué? Porque ya se comparten exactamente a la mitad de mi eje. Como pueden ver, todos los planos
parten de la mitad de mi eje, por lo menos los dos que me interesan, ¿no? Entonces, este plano va a ser, voy a eliminar esto, porque no voy a hacer que se hayan seleccionado cosas extrañas. Voy a colocar una relación de posición entre esto y la vista lateral para que estén en paralelo, ¿sí? Y ahora para la cuestión de la distancia, para que quede directamente, como quien dice, a la misma posición que el bastidor, pues lógicamente esto lo puedo bajar, lo puedo colocar a esta distancia. Entonces ahora ya nada más voy a poner una distancia entre esta cara y esta vista lateral, que ya que lo acomodamos, si queda de esta manera, se puede ver que tiene que ser la mitad de este tamaño para que quede céntrico, ¿no? Si esto mide, a lo recuerdo, 10, entonces la distancia debería de ser 5, para que quede exactamente a la mitad. Entonces ya con eso ya está alineada y solamente me queda un eje que es hacia arriba y hacia abajo, ya hacia la derecha y la izquierda no lo puedo mover. Y lógicamente esta distancia ya es, como quien dice, entre paréntesis, algo irreverente, pero pues es ponerle una distancia correcta para que mi bastidor siempre tenga contacto, ¿no? Entonces, esto obligatoriamente ya tiene que ser paralelo, pero igual podemos poner una relación de posición paralela entre esta cara. Y como ya está alineado, puede ser con esta vista planta, ¿sí? Con esta vista general. Y después ya podemos poner una distancia entre esta cara y esta vista planta, ¿sí? Que es exactamente a la mitad de mi figura. Y aquí yo puedo ya modificar la distancia al valor que uno quiera o al valor que uno considere. Yo, por ejemplo, voy a colocar un valor, en este caso de 40, y le voy a dar a aceptar. Entonces ya con eso ya tenemos a nuestro eje que está apuntando exactamente a la mitad de nuestra leva. Ya no se puede mover en un sentido, ya no se puede girar, lo único que se gira es nuestra leva. Entonces ya está mucho más sencillo, nada más insertar el componente de lo que es mi eje que va a estar en contacto, que en este caso creo que se llama seguidor leva, es esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces yo creo que ya la mayoría de las relaciones de posición ya se las imaginan. Simplemente vamos a colocar una relación de posición concéntrica entre este elemento y este elemento, ¿sí? Ahora este elemento se sigue girando, ¿no? Entonces lo único que tenemos que poner para evitar ese giro es una relación paralela entre esta cara y esta cara. Ya con eso obligatoriamente ya no se puede girar, ya solamente puede subir y bajar. Y este es en el momento en el que ya colocamos la relación de posición, que va a ser la mecánica, en este caso va a ser leva. El primer elemento que te pide es que selecciones el trayecto de la leva, lo cual ya lo permite porque es un trayecto constante. Si aquí tuviéramos las divisiones, nos da problemas. ¿Sí? Nos dice, oye, sabes que yo no te detecto ningún trayecto continuo. Y la segunda es la cara del empujador, que sería esta cara pequeña que tenemos aquí. Y listo. Ya con eso ya tenemos la relación de posición de la leva. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda? Ay. ¿Alguna duda? ¿Sí vieron todos los procesos? De todas maneras, hay muchos tutoriales y prácticamente la única diferencia es esto del camino que les dije de la leva, que les va a servir mucho para poder utilizar la herramienta. Y la otra es que algunos hacen, pues, todo esto como una estructura, ¿no? Es lo que les había dicho, que hay las dos opciones, o sea, crear una estructura, hacerla invisible o en su correspondiente, pues, hacer relaciones de posición con los diferentes planos. Yo, por ejemplo, este eje de la leva, el que es el fixed, pues si yo no lo quisiera, simplemente oculto el componente y haz de cuenta que tengo la leva normal, ¿no? Y ya podrían hacer la animación de esta manera sin que tuvieran un eje. Igual si no quieren tener este cuadro, pues la base del seguidor igual lo pueden ocultar. Y pues es prácticamente ya el puro seguidor y la leva, ¿no? O pueden hacer todo con relaciones de planos, como les he dicho, pero, o sea, sí toma un poquito más de tiempo. Esto nada más yo lo hice para ahorrarme el hecho de dibujar toda la estructura para nuestro seguidor de la base y de la leva. ¿Sí? ¿Alguien le quedó alguna duda de algo de lo que se hizo aquí? ¿Todo bien? Ok.
Perfecto. Entonces, yo creo que eso sería todo por la clase de hoy. Y pues para platicarles en general con respecto al proyecto del vaporizador, pues me quitaron como 5 horas entre juntas y juntas, pero lo primero que hice fue ir a hacer el levantamiento. Si hay una llave de agua a menos de 10 metros, si tienen conexión a 120 alterna, no hay internet para los que me lo pidieron. Y pues ya estuve checando todo y estaba ahí el técnico que estaba instalando la cámara de gases. Después de checar la cámara de gases, ya me dijo, ¿sabe qué, ingeniero? Yo le pregunté, ¿hay algún otro parámetro que me puedas dar? Por ejemplo, la temperatura mínima, la máxima que se alcanza, algún cambio de presión, qué tan